día de hoy nos encontramos con la doctora Morelia Peña Belmonte, quien es candidata a jueza de distrito. Muchas gracias por aceptar esta invitación, doctora. Al contrario, gracias. Sabemos que es licenciada, maestra y doctora en Derecho y además una larga trayectoria en estudios que tienen que ver con muchas disciplinas. Pero antes de llegar a ese punto nos gustaría saber qué fue lo que la motivó cuando tuvo que elegir la carrera que iba a estudiar y que iba a marcar la pauta para su vida. ¿Cómo fue esa elección? Híjole, fíjate que mi papá es abogado y él desde que yo era niña me llevaba a acompañarlo a las comunidades porque somos de una comunidad indígena. Entonces él estuvo mucho tiempo trabajando en la CNC, Confederación Nacional Campesina. Yo crecí en los pasillos de la CNC, pero además acompañándolo a las diferentes comunidades. Entonces yo veía cómo los campesinos se acercaban y planteaban sus necesidades, y entonces eso hizo mucho que yo me enamorara de la profesión, y fue por eso que la elegí. ¿Hubo algún caso en particular que marcara su visión de justicia? Sí, mi papá tuvo mucha relación con el licenciado Efraín Capiz. A lo mejor tú eres jovencita, no lo conociste, pero no, era un hombre revolucionario y que defendía mucho a las comunidades indígenas, a los ejidos. Él era representante de colectivos y él siempre tuvo una lucha de izquierda, y aunque mi papá trabajaba de la parte del gobierno, de todas maneras hacían como mucho, tenían mucha empatía, porque nosotros somos de pueblo originario, entonces se entendían las necesidades, y creo que él era un hombre como muy digno de ejemplo de cómo se debe defender a las comunidades sin venderse a autoridades y sin ceder la dignidad, ¿no? En toda la trayectoria que ya tiene, ¿cuál considera que ha sido su mayor reto hasta ahora? Creo que ¿Sí? Justo porque por supuesto la elección judicial, porque yo me he dedicado a la docencia desde hace 23 años, doy clases en la Facultad de Derecho en la Universidad Michoacana, entonces eso para mí más que reto ha sido como disfrutar, catarsis, es liberador para mí dar clases, ¿no? Y además que mis estudiantes pues me tienen que escuchar. Sí. No es como terapia gratuita, ajá, ¿no? Entonces es mi plataforma y soy muy feliz dando clases. Entonces reto no ha sido en realidad eso. Los 23 años han sido una materia que me gusta mucho también, que es Derecho Agrario y Derecho Administrativo, que tiene que ver con servicio público, con obra pública, esas cosas, ¿no? Y a lo mejor reto como tal ha sido este proceso, porque he caminado durante 19 años con comunidades indígenas, sobre todo con mujeres en procesos de empoderamiento, en los que les acompaño en el quiérete, cuídete, pon límites, pero además empodérate económicamente. El empoderamiento económico es el que más herramientas les da para decidir si se salen de la zona de confort o como sentirse más seguras para tomar decisiones si quieren hacer cambios, ¿no? Entonces les acompaño en eso. A mujeres privadas de la libertad desde hace 6 años, también les acompaño en sus procesos. Y he visto cómo ha habido muchas injusticias. Hay muchas mujeres que están en la cárcel y no deberían estar si los jueces las juzgaran con perspectiva de género, porque ellos tienen un protocolo, el Poder Judicial, sí, un protocolo de actuación para juzgar con perspectiva de género. Y eso tiene que ver con ver todo el entorno que las llevó a cometer ilícitos o irregularidades, ¿no? Pero no los toman en cuenta, o protocolos para juzgar a comunidades indígenas y que tampoco les interesan a muchos juzgadores, no quiero generalizar, ¿no? Entonces, el mayor reto para mí fue saber que tenía que participar en un proceso y que de llegar a salir en la tómbola, digamos, o sea, ya ser candidata, tendría que hacer campaña, sí, porque no estoy acostumbrada a esas cosas. ¿Ves? Pero sí está acostumbrada al contacto con las personas. Con la gente, sí, por supuesto. De hecho, lo primero que hice fue ir a las comunidades, con las mujeres, con la gente que he trabajado, a los ejidos que les he ayudado a regularizar su tenencia de la tierra. A muchos ejidos les he ayudado a hacer reglamentos agrarios, a actualizar sus padrones. Entonces regresé con ellos, por supuesto, porque es la cercanía con ellos. Y les dije, hay que votar, y me dijeron, oye, pero hay gente que no sabe ni escribir. Les dije, pues hay que enseñarles a escribir el 14 a como de lugar, ¿no? ¿Considera que la justicia en nuestro país es accesible para todos? Por supuesto que no, y eso no es lo considero, estoy segura de que no. O sea, la gente que tiene recursos económicos, para empezar, pueden pagar un abogado, pueden pagar traslados,
pero además pueden pagar las fianzas, reparaciones del daño. Ahorita, hace 15 días que fui al David Franco a visitar a las muchachas porque las veo recurrentemente para ver qué necesidades tienen y me traigo así como las cartitas a los reyes y entonces me traigo la lista de cosas que necesitan y luego regreso a llevárselas, ¿no? Una de ellas me dice, ¿qué crees? Ya vino el defensor de oficio que me contactaste, me dice que sí me puedo ir porque ya cumplí la media, pero necesito pagar de reparación del daño $1,000,000. Y el $1,000,000 es para la mamá del hombre al que esta mujer mató, pero lo mató porque él violó a la hijita de 2 años, ¿ves? Entonces, $1,000,000, ¿cuándo lo va a juntar? La mamá vive en una casa rentada y es dependiente de una tienda departamental. Ese ejemplo nos dice, ¿no? Que no cualquiera tiene acceso a la justicia. Y no cualquiera puede estar en cargos así. No cualquiera puede o tiene la tenacidad, por ejemplo, quienes escuchemos o veamos esta entrevista y nos imaginamos un poco cómo puede ser, nos llenamos de un montón de sensaciones y sentimientos. Claro. ¿Cómo es para un abogado, cómo es para ustedes el tener por un lado lo que marca la Constitución y por el otro lo que les, como este sentir de Claro. esta es la justicia que se tendría que hacer? ¿Qué pasa cuando esas dos partes se confrontan? Sí, que efectivamente yo creo que muchas de las personas que litigamos nos tenemos que ver en el espejo y decidir, porque es primero tus principios, tu moral, tu ética, tus valores, lo que te enseñaron desde la casa, porque nuestras normas son tan nobles que puede haber una ley secundaria o incluso jurisprudencias que respalden el caso que tú llevas y tú puedes decidir defender a alguien que sabes que es culpable y alguien que sabes que es inocente y ganar cualquiera de los dos casos. ¿Me explico? Entonces eso tiene mucho que ver con las cosas, con tu congruencia, con lo que te enseñaron. Y la otra cosa es que sí se mueven cosas. Sé que hay gente que en un momento dado, así como los médicos, tienen que poner un poco la barrerita, ¿no? Sí. Para seguir atendiendo los asuntos sin tocarse tanto el corazón. Yo a estas alturas, después de 6 años de acompañar a las mujeres privadas de la libertad, hace 15 días estuve llorando con una abrazada, ¿no? O sea, para mí es imposible porque yo me pongo en los zapatos de ellas. Claro. Y pienso que cualquiera de nosotros podría estar en su lugar. Porque te paraste en un lugar equivocado, porque tuviste un accidente. El otro día me contaba una muchacha, me dice, me están cobrando $3,000 de fianza y yo iba sentada de copiloto, mi tío dejó la camioneta en neutral, se fue, atropellamos un niño, pero en realidad la muchacha ni siquiera sabía manejar y ella está en la cárcel ahorita, es de las que vi hace 15 días. Entonces, a ver, te pones en el lugar y dices, ¿en qué cabeza de un juzgador cabe que puedan meter a la cárcel a una persona que te está contando las características del accidente, ¿no? ¿Qué hace falta o qué es más urgente? ¿La capacitación a jueces, a los órganos, al equipo judicial? ¿O la accesibilidad, la buena implementación de la ley o en todo caso el acceso a los sectores vulnerables? Sí, ellos están capacitados, incluso cuando la gente dice hay que votar por la gente que trabaja en Poder Judicial porque están capacitados, yo no dudo de su expertise en aplicar la norma jurídica, pero los que hemos estado del otro lado del escritorio, que tenemos que ponernos los guantes para ir a defender y a representar a las personas que son víctimas, nos damos cuenta que muchos de ellos han perdido la capacidad del asombro, la sensibilidad, y que además muchos de ellos son hasta déspotas y si no es que hasta corruptos, porque si no les dan dinero no mueven nada, ¿no? Entonces eso es lamentable y esas son las cosas que tendrían que modificar. Entonces decir expertise pues tiene muchas aristas, ¿ves? Si tuviese la oportunidad, sabemos que no depende de este poder, pero si tuviese la oportunidad de hacer una reforma dentro del sistema judicial, ¿cuál sería su prioridad? Los grupos de atención prioritaria o vulnerables, como les llamamos, y que de hecho sí existen normas. El problema es que se apliquen, ¿no? Cuando tú vas con un juez y le dices, es que el protocolo dice que, y te dice, no, Lick, es que si fue fraude, es fraude. O sea, no importa bajo qué circunstancias lo hayan cometido, ¿no? La otra cosa es que se tiene que hacer las sentencias con un lenguaje más ciudadano.
un lenguaje más entendible, porque a veces los propios abogados no entienden. Entonces, imagínate un niño, una mujer, sí he visto ya algunas sentencias así, y las aplaudo, pero tiene que hacerse un lenguaje como que tú lo entiendas, que eres comunicóloga, que lo entienda un médico, que lo entienda alguien que no fue a la escuela, para que sepan qué le están diciendo. Porque hoy nada menos platicaba con una persona y me dice, es que no sé si mi abogado me está mintiendo o no. Pues claro, porque no entiendes los tecnicismos y a lo mejor ellos te envuelven con más tecnicismos. Exacto. Y te dicen la cosa está compleja, ¿no? Y en lugar de resolver un problema... Claro, y como tú no eres el especialista y estás depositando toda tu confianza en la persona a la que le estás pagando además por defenderte, o al juzgador, que se supone que es una persona imparcial, que va a aplicar el derecho independientemente de las características de una y otra parte, entonces tú estás creyendo lo que te están diciendo, ¿no? Y por eso se necesita un lenguaje más ciudadano, más accesible a todas las personas. ¿Cuál considera que sí? Y muchísimo, porque es precisamente el reto al que nos enfrentamos, teniendo la información, pero no sabiendo de qué manera interpretarla hasta que lo escuchamos de voz de manera más coloquial, lo que significa. Sí, claro. ¿Cuál considera, doctora, que es una de sus más grandes fortalezas en esta contienda? Fíjate que creo que es que me he encontrado muchos exalumnos y que pues tienen un bonito recuerdo de mí como maestra, más que buena persona, como buena maestra. Entonces eso me llena de satisfacción, pero además como fortaleza me ha ayudado, porque como no comulgo con partidos políticos, nunca he militado en partidos políticos, y no, aparte es una elección que es sin partidos políticos, entonces mis exalumnos me buscan, maestra, ¿en qué le puedo ayudar? Soy regidora de tal ayuntamiento. Maestra, ¿en qué le puedo ayudar? Soy secretario de este ayuntamiento. Y entonces, cuando me invitan a esos municipios, me encuentro con que ya me juntaron al cabildo para platicarles, o vecinos. Entonces, esa creo que es una de mis mayores fortalezas, mis exalumnos. Y la otra, desde luego, las mujeres de comunidad indígena, que te digo que me han dicho, o sea, pues, ¿cómo ayudamos? Y yo les digo, enséñense a escribir el 14, ¿no? Lo primero. Esas son. Les pedimos a los candidatos que nos hacen el favor de estar en esta dinámica que elijan 3 valores que los representan y que además son su base al momento de tomar decisiones tanto en el ámbito profesional como en el ámbito personal. ¿Cuáles son estos valores? Mira, yo diría que uno de ellos es que soy empática, que me pongo en los zapatos del otro siempre, sean estudiantes, sean mujeres, cualquier tipo de persona. A mí me gustaría que hagan por mí lo que yo hago por otros. Y yo estoy convencida que de todo lo que sembramos cosechamos. Entonces, para mí un valor importante es eso, la empatía. La otra es que trato de ser justa, aunque la palabra justicia también tiene sus asegúnes, dirían en mi pueblo, ¿no? Pero trato de actuar con justicia con todas las personas, incluyendo mis hijos, aunque el corazón a veces duela, sí. ¿no? Pero trato de actuar de manera justa. Y la honestidad, trato de ser decente. Y en todo digo trato porque a lo mejor se nos pueda barrer de manera inconsciente, ¿no? Claro. Pero trato de ser decente, saber que se puede comer con manteca caminando con la frente en alto, que no tienes que hacer cosas irregulares para echarte un pan a la boca, ¿no? Esas son, yo creo. Y con la experiencia que ella tiene, ¿qué considera que es peor, un inocente en la cárcel o un culpable en libertad? Mira, lo que yo pensaría es que los inocentes en la cárcel son peligrosos, porque adentro no se readaptan, no los preparan para readaptarse de manera proactiva en la sociedad. Al contrario, son gente que tiene que aprender, así como dijera el lobo de Gubias de Rubén Darío, a me defender y a me alimentar, ¿no? O sea, tienen que remar contra marea y aprender a hacer cosas que a lo mejor no hacían cuando estaban afuera. Entonces, salen, casi te diría, que peor que como entraron. A lo mejor entraron por un accidente y ahí cayeron en adicciones por la depresión, comenzaron a robar porque no tenían dinero para comer, o sea, no justifico, pero sí trato de entender que a veces la necesidad los hace adoptar costumbres que no tenían antes. Entonces, eso es un peligro porque ellos ya salieron con
costumbres que no tenían antes, ¿ves? Ahora, el hecho de que tengamos gente afuera que son culpables, pues es que nada más, imagínate, te ponen la reparación del daño, como el cuate que mató hace poquito en un accidente de gente, Sí, te ponen una reparación del daño, ¿cuánto te gusta? 1 millón, 2 millones, pero los tienes, claro. entonces los pagas, y cada vez que vuelva a suceder, tú sabes que tienes para pagarlo, ¿no? Entonces es peligroso porque se sienten inmunes, Sí. intocables. Y en el actuar lo son. Por Es lo supuesto. peor. Si pudiese elegir cenar con un personaje histórico, ¿qué personaje elegiría? Y en esa cena, ¿qué le preguntaría, doctora? Creo que Simone de Beauvoir. No soy feminista, que digamos, pero mi corazón se inclina con mujeres porque soy mujer. Sí me gusta practicar la sororidad, ¿no? Pero Simone de Beauvoir fue una mujer que navegó contracorriente, que en su época rompió todos los esquemas. Entonces, a mí me gustaría decirle, oye, ¿cómo le hiciste para sobrevivir, no? Porque a mí me enseñaron, calladita te ves más bonita, cierra tus piernitas, lo más importante es que no pierdas la virtud, un montón de cosas que así, sí, ¿no? Entonces, esa mujer, imagínate todas las cosas que hizo, es como, a ver, dime, ¿cómo le hiciste para sobrevivir? Y bien, ¿no? Y además, y llegar una hasta intelectual, el punto en el que claro, llega, sí. Una intelectual tan reconocida, creo que sería ella. Y finalmente, doctora Peña, ¿para usted qué significa hacer justicia más allá de lo que dicta la ley? Significa eso, hacer justicia, porque una cosa es lo que dicen las normas jurídicas y dicen que no siempre lo justo es lo legal y no siempre lo legal es lo justo. Puedes aplicar la norma jurídica, pero tú misma estar en desacuerdo con eso porque ves que no era correcto. Ajá. Entonces, yo creo que aplicar la justicia pues debe ser eso, dar a cada quien lo que le corresponde, o sea, es que se enfrenten las consecuencias, pero de lo bueno y de lo malo también. Doctora Peña, muchísimas gracias por su tiempo, por este espacio. Al contrario, fue un placer, un deleite platicar contigo. Ay, gracias. No, es todo lo contrario. Gracias. Muchas gracias.